Bueno, he querido poner a Mancini, Mancini porque es uno de los pues, compositores que nos gusta mucho y que obviamente transmite con su música esa paz necesaria del espíritu que debemos tener todos, de esa armonía que debe existir en el mundo que nos rodea, con nuestra naturaleza, con nosotros mismos y con nuestra propia naturaleza, porque a menudo los conflictos antes de que se produzcan fuera, se producen dentro. Y está en nosotros el hacer que la paz sea con todos. Mi padre me decía que cuando alguien llegaba a una casa y tocaba y decían, ¿quién es? Tú tenías que decir, no tu nombre, ni decir yo, decir paz. Era una costumbre que tenemos en nuestra tierra, especialmente, y así hoy se lo hago a Marisol, a Elías, y también con un protagonista que está con nosotros, que nos lo van a presentar ellos. Marisol, bienvenida. Hola. Bueno, pues paz. Paz. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y bueno, pues nosotros hemos invitado a través tuyo al maestro Paolo, que es maestro de meditación y yoga, y hablando de la paz, de la tranquilidad, pues él nos va a dar algunas técnicas para poder lograr esta parte tan importante. Y muchas gracias. Saludo a Elías, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Paz. Sí, paz, claro que sí. Y más hoy que nunca, ¿verdad? Uy, sí. Pero la paz es la consecuencia de la estabilidad de una persona, de una sociedad. Y sin paz no se puede vivir. Eso es más que nada. San Francisco de Asís los decía, ¿no? E incluso había un poeta que quizás nuestro, pues hoy, pues no sé si sabe o no, Blas de Otero, que decía eso de pido la paz y la palabra. La palabra para la paz. El buen uso de la palabra para la paz. Así que de antemano, pues saludamos al pues maestro, bienvenido. Acérquese al micrófono, por favor. Muchas gracias. Yo le decía antes que nuestro espacio se llama Tanemir, que es gracias, en Tamasik. Muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros compartiendo. Dígame su nombre. Paolo Brambilla. Y Paolo viene desde Italia. De Italia. ¿De qué parte de Italia, Paolo? Yo vivo en Caravaggio, el país del pintor. Ajá. Es cerca de Milán. Cerca de Milano, de lo que es Norte, Milán, sí, del norte. de Italia. Bueno, una zona que a mí me han dicho que es bastante bonita, y que lógicamente también pues tiene ese realce. Al igual que nosotros, los italianos tienen mucha digamos que mucha pasión por este tipo de cuestiones, ¿no? Por alcanzar la paz, por conseguir la armonía entre todos nosotros desde ese punto de vista holístico, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, nosotros somos campos cuánticos por la física cuantística, Sí. que tienen libre albedrío y somos holísticos. El ejemplo es una célula de nuestro cuerpo que tiene el blueprint, el ADN de todas las células del cuerpo, y hacen su función en armonía con el todo. Esto es el sentido de holístico. Y se sienten parte de un todo, como todos nosotros somos. Por lo tanto, el ser humano, alguien dice, el ser humano es amor o no es nada, ¿no? Tiene que ser amor, propio amor para compartir lo demás. La paz está impregnada de ese amor. Sí. Nosotros somos acostumbrados a vivir en la materia y la tecnología. Sí. Y pensamos que toda nuestra vida diaria es esto. Pero hay una parte que podemos definir invisible, que es parte del universo, que no se ve, que es la interioridad. Por hacer un ejemplo, en la inteligencia artificial, de un pasaje de A a B, si algo se para, no se mueve. Cierto. Así que en la inteligencia artificial tiene que tener este pasaje continuos. Sí. La interioridad es una facultad humana. Sí.
si nosotros preguntamos a la inteligencia artificial de definir el perfume de una rosa, da una definición, pero para cada uno de nosotros el perfume de una rosa es diferente porque Sí. depende de cuándo encontró la rosa, qué experiencia ha tenido en su vida con la rosa, Sí, de su capacidad de sentidos, así como el sabor de una ciruela sí, es diferente por cada uno de nosotros. cierto, Y totalmente. sentimientos y sensaciones Sí, son típicamente del ser humano, Ujú. no solo la tecnología, No. la materia. Así que tenemos que descubrir nuestra parte de interioridad, sí, cierto. nuestra parte de espiritualidad. Yo lo llevo al campo de nuestro ámbito de la radio y siempre digo lo mismo. El libro le dice a la radio, imagina conmigo y serás universal, serás eterna. Y es cierto. Y es un valor añadido que tenemos los seres humanos. Yo lo veo así. Tenemos los sentidos físicos, los sentidos sensoriales, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad creativa, pero todo eso está en torno a algo que yo creo que está a medio camino entre lo que es la parte espiritual y la parte mental. Es como el nexo de unión y es la imaginación. La imaginación de cada uno de nosotros es sui generis, es única. Somos un mundo por nosotros mismos dentro de otros grandes mundos, en el sentido de que, tal y como dice Pablo, el hecho de que la inteligencia intente representar algo de forma genérica, pero tú lees un libro, yo leo un libro, tú lees un libro y la interpretación que yo hago del libro en la imaginación mía puede diferir de la tuya, cada uno lo verá de su manera, ¿no? Y esa es la grandeza del ser humano, la grandeza que nos ha dado Dios, imagino, o que nos ha dado la capacidad de ser tú mismo demiurgo, creador de lo que tú piensas. Lo que pasa es que esa capacidad unas veces se utiliza para el bien y otras veces para el mal. Pero está en nosotros el ser capaces de ponernos más del lado de la luz, del blanco, de la vida, de la otra parte que no es obviamente nada positiva para no solamente nosotros, sino para todo el planeta. Pero esa imaginación que citaba es como un sentido nuevo. Es algo que cada uno de nosotros tenemos y que no podemos ni siquiera, tú por mucho que tú intentes inculcar a una persona lo que tú sientes, lo que vives, nunca podrás hacerlo, porque cada uno tiene su propio envase, vamos a decirlo así. Es más o menos lo que quería decir, Paula. Sí, el eterno dilema del ser humano en todos los tiempos Sí. es, nosotros tenemos un libre albedrío Sí. o hay causas que generan efectos y nosotros somos hijos de estas causas. Cierto. Las circunstancias que se dicen, ¿no? Que son efectivas. Laplace decía que si nosotros conocemos todas las leyes que regulan el universo, podemos predecir el futuro. Así intentó Einstein Sí. con su famoso dicho Sí. que Dios no juega a dados con el universo. Sí. Porque él pensaba que hay un cuadro de leyes que regulan todo. En realidad, pero ahora la ciencia y la espiritualidad nos dice que hay una conformidad entre los dos. Sí. Que es verdad que nosotros tenemos una programación biológica, genética, cultural, de la escuela, de la familia, del tiempo en que vivimos, lugar donde vivimos. Sí. Pero tenemos también la capacidad de ser co-creadores, la imaginación positiva. Correcto. Saber ser co-creadores y participar a la creación, al plan del universo, que Sí. es holístico, que es Bien. universal. Hay un ejemplo muy interesante que es el que ha puesto Zikiki con 90.000 científicos, que en Erice, en el 1982,
han hecho una carta de colaboración entre todos los científicos del mundo. Y esta carta dice que no es posible hacer ciencia sin la paz. Sí, totalmente de acuerdo. La paz lo es todo, porque uno, si tienes dinero y no tienes paz, ¿para qué te sirve? Si tienes amor y no tienes paz, ¿para qué te sirve? Si tienes comida y no tienes paz, es curioso. A lo largo de todos estos años he tenido ocasión de entrevistar a muchas personas. Recuerdo a un soldado en la guerra de Bosnia que me decía que estaba en un restaurante de no sé cuántos tenedores, tenía comida, estaba abandonado por el tema de la guerra, tenía comida a mansalva y no tenía paz para comerla, tenía que estar defendiendo su vida y demás. Entonces tú te paras a pensar la vida, las cosas, y tú dices, sin paz no se puede ir a ningún lado. Lo que pasa es que lo que está diciendo Pablo es cierto, en el sentido de que ¿de qué te sirve tenerla tú si no la compartes? No es más sabio el más que sabe, es el más que comparte. Pero no solamente en sabiduría, sino en prodigar la paz, sembrar esa paz para que entre todos la gente llegue un momento que aúne pues esa parte positiva de la vida que a menudo se soslaya o que eso no le tiene importancia. No es importante, es más importante la belicosidad que puedas tener en un partido de fútbol, por ejemplo, que dos aficiones se den un abrazo, aunque haya una que haya perdido y otra que haya ganado. No, eso no interesa, lo que interesa es la conflictividad, el enfrentamiento, ¿no? Y yo sinceramente estoy más en el otro lado, estoy más en compartir esa paz y compartir también, por supuesto, los, digamos que se puede decir que actos positivos. Ralph Waldo Emerson es un también metafísico estadounidense. Estudiamos en la facultad su saber hacer y una de las cosas que decía que era, tú eres aquello que creas, en el sentido de ser creativo, de crear. Poner un pie delante del otro, como decía mi padre, ya es crear. Sé digno con lo que haces. Vete al 10 aunque te salga el 5. No seas conformista contigo mismo. Sé muy exigente, pero ante todo con dignidad. Porque desde que el ser humano traspase ese umbral del bien y del mal, es muy difícil volver y retornar al otro, porque tiene un poder atractivo tremendo y corrompe todo lo que hay por medio. Por lo tanto, nosotros estamos enhorabuena de que hoy, a través del espacio de Tanemir Canario, también a través de la radio y también, por supuesto, de lo que nos están viendo en todo el planeta a través del YouTube, que tenemos la cámara por ahí, Marisol, pues digamos, oye, ¿cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo va a estar? Pues mira, hoy precisamente tenemos una meditación con el maestro, que es una meditación dinámica a las 18:30 horas en la Asociación de Vecinos Tigaiga, sí, en Los Realejos. Y mañana tenemos un taller que se llama ¿Es la vida un juego de dados? ¿Conocemos sus reglas? Precisamente de lo que estaba comentando ahora el maestro Paolo. Es mañana a las 16:30. El lugar es Asran Arautapala, Barranco La Hondura número 13, La Florida, La Orotava. Sí. Y ese mismo día, a las 19 horas, tenemos una meditación en arte. Uh-huh. En el Asran Arautapala, si alguien desea más información, puede llamarnos al 722-23-16-59. Es un evento totalmente gratuito, sí, así que los esperamos. Y además en las redes sociales supongo que también ahí te trae información. Arautapala, sí. ¿Cómo sería? Asran Arautapala. Uh-huh, muy bien, pues ahí está. Mucha gente no sabe de dónde vienen los nombres de las cuestiones. Saben ustedes que el nombre de la Orotava, además de Arautapala y demás, que son nombres que vienen de los habitantes primigenios de las Islas Canarias, hacen referencia a la mujer que da de amamantar al chiquillo, al niño. Cuando tiene un bebé, pues le da de amamantar. Eso no sé si lo sabían ustedes, pero tiene referencia con respecto a ese dato y habla acerca de ese sentido de amor a la madre, a la raíz, a la tierra que nos vio nacer, y por lo tanto uno tiene que también tener ese apego a lo propio, a lo cercano, ¿no? Y esas relaciones familiares van a más allá que de la genética, va también, por supuesto, a través de almas pues gemelas desde el punto de vista de lo que uno persigue, y es esa bondad, esa paz que todo nos queda. Pablo, ¿qué nos dice por último? ¿Qué nos puede decir? Sí, quiero terminar con una frase de Dostoyevsky, que es una frase de esperanza que
la belleza salvará al mundo. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos algunos códigos que hablan, que resuenan adentro de nosotros. Cuando miramos una obra de arte, un paisaje, un bajar del sol, nos quedamos abiertos. Hay un código que resuena. Sí. Así que la belleza, como la paz, como el amor, ayuda. Nosotros tenemos que, además que comer bien, fruta y verdura, que se dice que la Organización Mundial de la Sanidad dice como alimentos protectivos, tenemos que leer, escuchar buena música, leer de arte y sobre todo, y también desde el punto de vista mental, meditar. No tenemos tiempo, pero ahora hay algunos experimentos que han hecho donde la meditación y la plegaria ayudan a solidificar la experiencia de cada ser humano, porque nosotros vivimos, tenemos que hacer todo con velocidad, apropiatez, con eficacia, y no tenemos tiempo por nosotros. Necesitamos pararnos un rato y aprender de la experiencia que hacemos. Tenemos una cantidad de bits de información que nos llega, pero nosotros no lo consolidamos. Sí, exacto. Y hay dos técnicas importantes que son la meditación, el ritual, que permite con el sueño profundo de consolidar la experiencia. Así que... Oiga, bueno, invitar a toda la gente que nos escuche que esta tarde a las 6:30, ahora cuando están escuchando esto, precisamente estaremos ya prácticamente entrando en ese momento. Y también mañana, pues, ¿a qué horas es la mañana? Mañana es la charla. Sí. Que la tenemos a las 16:30 y la meditación a las 19. Asran Arautapala, Barranco La Hondura, número 13, teléfono 722-23-1659. Muy bien, pues que la paz sea con ustedes, que miren que cuando se habla de Italia, se habla de Roma, se habla del imperio, ¿no? Y se habla de tantas cuestiones, de guerras, de batallas. Se han hecho películas de todo tipo de Roma. Pero lo más grande que ha aportado Roma no ha sido precisamente las guerras y demás. Lo más grande que ha aportado Roma ha sido la cultura. Y la cultura de la paz. Pacem, y mucha gente no lo ha tenido, y yo me gusta mucho leer los clásicos y la gente se pierde mucha esencia de lo que es el concepto humano si solamente se dedica a lo que nos hacía a nosotros, traducir del latín las Galias y pues bueno, a tantas cuestiones relacionadas con la parte bélica, ¿no? Pero la parte de lo que es en sí, de la cultura de la paz, es algo muy, muy grande. Pues muchísimas gracias, como digo, por estar aquí, que la paz sea con ustedes, ya lo saben, Ahí muchas están, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias por brindarnos este espacio.